Continuando con nuestro jueves científico, hoy día 29 de febrero del 2024, vamos a tener como ponente al doctor Daniel Anchante Llosa. El tema que va a tratar es enfoque inicial del niño críticamente enfermo. El doctor Daniel Llosa tiene la especialidad de médico pediatra intensivista, es coordinador de la UCI pediátrica del Instituto de Salud del Niño de San Borja, tutor de la segunda especialidad de medicina intensiva del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja por la Universidad Ricardo Palma, médico asistente en la Clínica Angloamericana y coordinador de los temas de muertes y complicaciones en nuestro instituto. Doctor Daniel Anchante, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. También buenas tardes con todos los conectados. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Y voy a proceder a compartir mi pantalla para poder empezar el día de hoy. Vamos a conversar el día de hoy sobre el enfoque del niño críticamente enfermo. Vamos a enfocarnos en todo lo que conlleva en la parte inicial del reconocimiento, en primer lugar, de un paciente críticamente enfermo, de un niño grave que requiere cuidados intensivos. Y también hablaremos sobre todo lo que alrededor conlleva, en el caso, por ejemplo, sea necesario ser trasladado o sea referido también de repente de otra institución. Todo esto lo vamos a ver y lo que conlleva también con temas de comunicación frente a un paciente, de un niño enfermo grave, ¿no? Bien. La llegada de todo paciente que tenga alguna condición clínica, crítica, grave, siempre, y eso lo maneja muy bien el equipo de emergencia y es algo que constantemente se está siempre en uso, es el triángulo de evaluación pediátrico, ¿no? El conocido ya TEP. Triángulo de valoración, ¿no? Inicialmente siempre lo puede hacer la persona, digamos, de personal de salud, que sea el primer abordaje inicial del paciente, ¿no? De hecho, independientemente, y esto es importante, del nivel de atención en el cual nos encontremos, sea un puesto, centro, hospital, instituto, etc., este triángulo tiene que ser aplicado. Esta es una evaluación rápida, consta de unos segundos, máximo un minuto. Para eso, evidentemente, el equipo requiere un entrenamiento, requiere también una experiencia para afinar todos los sentidos en los cuales uno va a poder evaluar, ¿no? Acá, y esto es fundamental porque a veces hay un poco de confusión al inicio, es que no se requiere ninguna exploración física. No hay necesidad de tocar al paciente o de tomar algún examen. Probablemente sí, quizás mover algunas cosas alrededor, si es que se trata de un accidente o la ropa, como cosas muy particulares, pero en general básicamente se trata de observación. Este es el triángulo de evaluación pediátrica. Consta por tres partes, evidentemente: la apariencia, la respiración y la circulación. Todo esto, como les digo nuevamente, es un tema de observación, en la cual la decisión te debe tomar no más de un minuto. Para ello tiene que ir de la mano un entrenamiento, y tiene que ir de la mano también una experiencia de salud. En la apariencia uno va a evaluar cómo está el niño, anormal, si está con el tono alterado, si tiene alguna diferenciación con el sensorio, que no esté conectado con el medio de manera normal, ¿no? La irritabilidad o la inconsciencia, esto también es importante. Mucho tiene que ver aquí también con la persona que lo lleva, en cómo lo encontró y cuánto tiempo lleva de esa manera. Esa información es importante. En la respiración uno evalúa pues cómo está el patrón respiratorio, ¿no? Uno mirando en pocos segundos, uno puede evaluar cómo es el trabajo y cómo es el patrón de respiración o ventilación de un niño.
y si éste se encuentra dentro de un rango normal o anormal. Y además te apoyas con el oído, que es para poder evaluar si es que existe algún ruido agregado, como por ejemplo algún estridor o quejido, que es importante. Como ven, hasta el momento no hay necesidad ninguna, digamos, de utilizar algún examen clínico para tomar decisiones en este momento inicial. En la circulación, cómo está el color de la piel, si hay cianosis, ¿no? O si tiene alguna otra coloración, como por ejemplo una coloración moteada, ¿no? Una piel reticulada, que también le decimos que también se evalúa la observación. Entonces, la primera parte, para el reconocimiento de un paciente críticamente enfermo, es tener en cuenta estas tres variables, estas tres características, ¿no? La apariencia, la respiración y la circulación. Si uno quiere evaluarlo de manera un poco más técnica, al menos, por ejemplo, y uno quiere darle una aplicación, esto es algo que está bastante bien ya estudiado y establecido, en la cual conforme uno encuentre alguna de las variables alteradas, uno puede tener una primera impresión y esto ayuda mucho para tomar decisiones, sobre todo dependiendo del nivel de atención que nos encontremos. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un triángulo pediátrico normal, pues uno puede deducir que el paciente esté estable. Ojo, no estamos diciendo que esté sano, pero no tiene ninguna condición urgente o de emergencia o vital para tomar decisiones en ese sentido. Si en el triángulo pediátrico, por ejemplo, observamos una apariencia anormal y el resto está normal, probablemente en la apariencia estemos frente a un problema de alguna disfunción del sistema nervioso central. Si tenemos, por ejemplo, una anormalidad en la apariencia y en la circulación, entonces probablemente tengamos algún problema en la respiración, una dificultad respiratoria. Si tenemos apariencia y además problema de respiración, acá lo que estamos es frente a una falla respiratoria. Ojo cómo se van sumando, ¿no? Si sumamos ya un tema de apariencia con un tema de respiración, es igual a falla, sin necesidad de que tenga algún problema todavía circulatorio, ¿no? Y ya, por ejemplo, si vamos avanzando y vemos las tres variables alteradas, tenemos ya una falla cardiocirculatoria, cardiopulmonar, ¿de acuerdo? Con relación al shock, por ejemplo, vemos en la parte circulatorio siempre el shock en una en una variable circulatoria alterada o anormal va a ser shock. Lo que lo va a diferenciar es si esto está acompañado de algún problema en el estado del sensorio. Si está acompañado de un problema del sensorio, entonces estamos frente a un shock que no está compensado. Y además puedes ya tomar la decisión de requerir maniobras avanzadas para ventilar. Entonces, simplemente con el cruce de variables del triángulo de evaluación pediátrico, uno puede tomar decisiones. Y de acuerdo, como les digo, al nivel de atención en el cual uno esté, pues tomar la decisión de referirlo o de trasladarlo a una sala de cuidados intensivos. Para entrar un poco más en detalle, la apariencia o el estado del sensorio, el estado neurológico es el más importante, porque nos tiene que dar y nos da una idea de cómo está la perfusión cerebral. El triángulo pediátrico, este es el que tiene un peso muy importante. Cualquier alteración en este tema de apariencia puede indicar alguna disfunción del sistema nervioso central. Pero ojo aquí, que es importante, sobre todo, por ejemplo, esto ya aplica para hospitales niveles por encima de 2 o instituciones como la nuestra u otros institutos, en la cual la mayoría de pacientes llega referidos de un nivel de complejidad menor, es muy importante hacer la pregunta puntual de si se le ha colocado algún analgésico sedante o alguna droga que pueda alterar el sensorio previo al ingreso a la institución o al hospital en donde estemos recibiendo al paciente.
Esta pregunta toma unos segundos y es una información importante porque sí puede cambiar la apariencia de nuestro paciente. Hay que evaluar el tono, hay que evaluar la reactividad del paciente, hay que evaluar si es que este niño o niña se consuela o no con la compañía del familiar o el cuidador, ver la mirada, si es una mirada fija, si es una mirada que sigue un movimiento o es una mirada perdida, el lenguaje o el llanto. Todo esto es una mirada rápida para evaluar cómo se encuentra nuestro estado de apariencia. En el tema respiratorio, esto vamos a tener una idea de cómo es la ventilación y cómo es la oxigenación. Podemos encontrar alteraciones en el sonido tanto de la respiración y también como del patrón respiratorio. Hay que recordar cuáles son los ruidos patológicos de alarma o de alerta, estridor, sibilantes y quejido, y cuáles son los signos visuales, ¿no? Que también son de alerta, que es el tiraje, el aleteo nasal, la postura normal para respirar, por ejemplo, ¿no? En pacientes un poco más grandes, patologías obstructivas como una crisis de asma, normalmente estos niños suelen colocarse hacia adelante, ¿no? Tiran el tórax hacia adelante para poder respirar de manera mejor o buscan estar sentados todo el tiempo. Y el cabeceo lo vemos en los lactantes más pequeños. En cuanto al tema circulatorio, siempre hay que valorar eh, visualmente la piel. Solamente con esa valoración podemos tener una idea de la perfusión y a su vez de manera indirecta del gasto. Ojo, hay que recordar que en un tema de disfunción cardiovascular o un inicios de shock o ya shock propiamente establecido, hay que recordar que los primeros órganos o el primer órgano que se va afectado es la piel y se va a ver rápidamente evaluada eh, con palidez, puede haber cianosis o puede haber la piel moteada o reticulada que también ya conocemos y la llamamos de esa forma. Una vez que uno ya evaluó, tomó la decisión, estás frente a un paciente críticamente enfermo, está grave, tiene algún compromiso circulatorio, respiratorio o del sensorio o de los tres, ¿no? Eh, Pasas a lo que es la secuencia, que es la secuencia ABCD, que es para ya evaluar un poco más a detalle, ¿no? Los sistemas que pueden estar alterados. La vía aérea es importantísima, hay que comprobar si es que esto está estable, si no colocar o hacer maniobras de apertura, acuérdense la posición de olfateo, recordar que los lactantes, mientras más pequeños son, tienen el occipucio más grande y eso hace de que pueda haber una alteración en el eje de la vía aérea, eh, ver si es que es necesario la colocación de un collarín, dependiendo si hay un antecedente de trauma o no. Luego vemos lo que es la ventilación, evaluamos la dificultad respiratoria, la frecuencia, si tenemos saturación o capnografía en la mano, se puede colocar, ¿no? Oxigenoterapia a alta concentración, si es que fuera el caso, como un alto flujo. Luego en la parte circulatoria, las frecuencias cardíacas, las vitales, los pulsos, el llenado capilar, la temperatura, sobre todo la distal, o si hay alguna diferencia entre distal y central. En la parte neurológica es la apariencia ya un poco más a detalle. Aquí ya evaluamos las pupilas, aquí ya evaluamos la escala de Glasgow, ¿no? Aquí vemos si es que tiene algún tema antecedente o tiene hipoglicemia para corregir de manera rápida, ¿no? Y dependiendo vemos la exposición de dónde se encontraba el paciente. Esto es más aplicable para el prehospitalario, ¿no? En la cual es importante ver todo el entorno. Ok, ¿cuáles son los datos de importancia, ¿no? Previo al ingreso a una unidad? Y esto aplica para cualquier paciente que nos llega a nosotros como unidad de cuidados intensivos, y eso lo he tratado de transmitir en esta presentación para homogeneizar ideas con relación, por ejemplo, a traslados que vamos a ver en un momento, al pasaje de emergencia a la unidad o el pasaje de una sala de operaciones a la unidad o de hospitalización a la unidad. ¿No? Todo eso, porque nosotros en la unidad recibimos pacientes pues de
de todos estos servicios hospitalarios, ¿no? Entonces, una cosa importante que siempre lo conversamos también con los médicos residentes que están en función, ¿no? Es que es muy importante ver, ojo, el diagnóstico de ingreso. Nos pasa con frecuencia en la unidad que muchas veces el diagnóstico con el cual lo refirieron, el diagnóstico con el cual lo reportaron de repente, o el diagnóstico con el cual sale de una sala de operaciones, perdón, mejor dicho, ingresa a una sala, no es el mismo con el que sale, o no es el mismo con el que llega a la emergencia. Ejemplo, tenemos un paciente, por ejemplo, que el diagnóstico de salida de una referencia es un traumatismo craneal. De repente, durante el trayecto, el sensorio cae y no se le puede intubar y ya llega de repente con un paro respiratorio. Estoy dando un ejemplo de repente un poco más grosero, pero puede pasar. El diagnóstico cambia. O si de repente durante el traslado no se pudo canalizar una vía, el paciente entra en deshidratación o hipoglicemia. El diagnóstico cambia. Si entra un paciente por un apéndice a una sala de operaciones y en el acto encontramos que hay una perforación, hay sangrado o complicaciones, el diagnóstico post-op cambia. Entonces, lo primero como dato vital para un enfoque inicial, ¿no? Digamos, de tomar decisiones, es que ver cómo el diagnóstico, digamos, reportado o inicialmente referido es el mismo con el cual el paciente está ingresando. Otro dato muy importante para nosotros, los que conversamos mucho con emergencia y también con los lugares de referencia, son si es que se le está colocando algún tipo de analgesia o sedante o incluso algún anticonvulsivante que puede alterar el sensorio. Otro dato de vital importancia es, por ejemplo, cuál es la situación de traslado, cómo el paciente está siendo referido a nuestra institución, cómo salió el paciente, eso lo vamos a ver un poco más a detalle a continuación, pero es muy importante para nosotros, y eso también, y también entiendo para el equipo de emergencia, saber cuál es la situación de traslado del paciente. Lamentablemente sí tenemos que mencionar que esto no siempre es información recibida o es información que tenemos a la mano. A veces es información incompleta o inexacta. Y también algo que es sumamente importante, sobre todo a la hora de gestionar las camas de las unidades intensivas y de tomar decisiones a la hora de que si un paciente se va a beneficiar o no, es saber, previo al ingreso a la unidad, cuál es la prioridad del paciente. Para eso existe ya esto es de manera internacional, ya existen las prioridades de ingreso a UCI. Se dividen en 4 grupos, prioridad 1, 2, 3 y 4, ¿no? Teóricamente, y eso lo digo así en condicional, porque mucho va a depender a veces del contexto o, digamos, de la capacidad de la institución o de la disponibilidad de camas, pero, digamos, en la gran mayoría y en la normalidad de atención de UCI, solamente deberían ingresar los pacientes con prioridad 1 y prioridad 2. Los pacientes con prioridad 1 son aquellos pacientes críticos, inestables, que necesitan monitorización y un tratamiento urgente por la unidad intensiva, ¿no? Que tienen un beneficio potencial y además la enfermedad es reversible. Ejemplos claros, traumatismos craneales, politrauma, shock, ¿no? En un paciente previamente sano, en neumonía que requiere ventilación. Esos son prioridad 1, pacientes que sabemos que lo que tienen puede ser reversible si es que se le ofrece de manera pronta, eficaz, no rápida, un ingreso a una unidad pediátrica. Entonces, esto, por ejemplo, debe estar por encima de cualquier otro paciente a la hora de uno tomar decisiones, a la hora uno de aceptar referencias o de trasladar también cuál va a ser el beneficio de mi paciente. Paciente con prioridad 2, ¿no? En el cual ya quizás tiene una enfermedad de fondo, en el cual habría que evaluar cuál es el beneficio potencial y si existe una reversibilidad esperable también. Hay unos que requieren monitorización, ¿no? Puede requerir algún tipo de ventilación o no, o de repente no necesariamente invasiva, y sobre todo los que requieren oxigenoterapia por alto flujo. Hay que recordar que, por ejemplo, en nuestro instituto, hoy en día todavía el alto flujo se maneja en las UCIs. Entonces, también es criterio de ingreso de acuerdo a la patología que tenga o no de fondo.
Ya la prioridad 3 y prioridad 4 son pacientes, digamos, en los cuales censo estricto, digamos, de manera teórica, no deberían ingresar a las unidades porque se entiende que no tienen ningún beneficio y le estás, digamos, sesgando una oportunidad a un paciente que sí lo podría requerir. ¿No? Paciente de prioridad 3, por ejemplo, es un paciente inestable, crítico, pero que tiene poca posibilidad de recuperarse, ¿no? A causa de la enfermedad de base. ¿No? Podría requerir algún tratamiento intensivo para aliviar la enfermedad, pero esto queda a discusión. A veces, muchas veces, en estos casos, se procede a hacer juntas médicas para los cuales se evalúa, y es muy importante también la opinión del familiar, ¿no? ¿Qué es lo que desean los padres o los cuidadores para este tipo de pacientes? Porque su beneficio a la unidad es discutible. Y el paciente de prioridad 4, pues en el cual generalmente el ingreso no está indicado, no tiene ningún beneficio de que ingrese a la unidad, tiene una enfermedad probablemente terminal o irreversible, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos pacientes con ejemplos, muerte cerebral, ¿no? O pacientes pues que ya tienen pacientes oncológicos, que tienen alguna enfermedad ya irreversible en etapa terminal. Idealmente estos pacientes ya deberían pues tener sus juntas o sus evaluaciones previas, ¿no? Y no deberían ingresar en la unidad. Estos criterios de prioridad no solamente se aplican para los pacientes que llegan a la emergencia en nuestra institución, sino para cualquier otro hospital o centro que también quiera referir a pacientes. Es importante tener en cuenta frente a qué tipo de paciente y qué prioridad estamos. Acá les quiero presentar una sistematización de una evaluación inicial, ¿no? Hasta cierto punto, esto, digamos, se puede utilizar hasta previo al ingreso a UCI, y lo podemos hacer en un hospital previo a la referencia o en la emergencia de la institución, ¿no? Se sistematiza porque son los pasos, digamos, en orden. Evidentemente existe una velocidad de acuerdo a lo que amerita el paciente, pero en primer lugar hemos visto lo del triángulo, evaluación del aspecto es importantísimo, el nivel de sedación, de conciencia que tiene el paciente en ese momento, pasamos a ver los pulsos, de temperatura, la coloración, vemos el tema respiratorio, si hay o no una ventilación espontánea, frecuencia cardíaca es importantísimo, eso también de manera inmediata, todo lo que tenga que ver con el tema hemodinámico, auscultamos entrada de aire, si existe o no, y ya hasta este punto número 5, esto es en cuestión de probablemente segundos, más de un minuto, puede hacer toda esta valoración, uno tiene que tomar la decisión si el paciente requiere intubación o no. Ya a partir del punto 6, ya con los 5 puntos previos, tú puedes tomar la decisión si el paciente se intuba o no. Entonces ya tomas la decisión de intubar. Y acá, una vez que intubas, pasas a la siguiente sistematización, que es evaluar si la entrada de aire es adecuada o no, ver si es que intubaste de manera correcta. Les recuerdo, todos los que nos están escuchando, es que el valorar si existe el vaho o no en el tubo endotraqueal para estar seguro si intubaste correctamente o no, no tiene ninguna utilidad. No utilicemos la presencia de vaho o de humo o de como quieran llamarlo, o de alguna condensación en el tubo pensando de que ya está en vía aérea. No es correcto, no lo utilicen, por favor. Hay otros mecanismos como la auscultación y la capnografía, que son las indicadas para valorar que el tubo esté en vía aérea. Rápidamente con estas maniobras descartamos si hay un desplazamiento o no. Estoy asumiendo que uno ha elegido de manera correcta el tubo traqueal y además uno ha tomado la decisión de cuál es el nivel correcto de dónde colocar el tubo traqueal. Esto es algo que se maneja pues, en los servicios que intuban pacientes, ¿no? Si es que hay un tema de traslado o hay un tema todavía de retraso en el ingreso a la unidad, empiezas con la ventilación mecánica y aquí los últimos 3 puntos de sistematización en la cual primero, evaluar que el equipo produzca adecuado ampliación del tórax, ¿no? Hay que descartar si el equipo es en fallo o no, eso evidentemente tiene que ser previo, ¿no? Controlar que los parámetros sean suficientes para un volumen tidal adecuado, evaluar que esta entrada sea simétrica por la auscultación, si se tiene capnografía, utilizarla y programarla el oxígeno necesario para que el paciente sea trasladado de manera adecuada.
Luego, después hay que ver, después de esta primera parte que ya está ventilado, ver si es que requiere algún tipo de sedante o analgesia mayor o menor dosis para que el paciente esté sincrónico. Pero aquí sí quiero mencionarles que la sincronía va de la mano con la adecuada programación de parámetros. Y esto lo vemos constantemente en los servicios que previamente nos trasladan pacientes, en toda la parte inicial, porque muchas veces se van a enfrentar a pacientes que tienen que programarlos previo al ingreso a UCI, ya sea en emergencia o ya sea el traslado. Una mala programación de una ventilación puede condicionar una asincronía, una irritabilidad, un disconfort y puede producir problemas en el paciente desde extubaciones accidentales, desde neumotórax, resistencias alteradas, baja saturación, atelectasias, ¿no? En general, y eso puede condicionar a que uno crea que tiene que aumentarse de antes y realmente el problema es la programación inicial. Entonces, la programación inicial adecuada está dentro del enfoque de un paciente crítico previo al ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Y luego, finalmente, ya una vez que has evaluado todo, ves que el volumen tidal sea el correcto y decides ponerlo en el modo en el cual puede ser sincrónico o asincrónico de acuerdo a lo que uno decida en ese momento. Para el traslado del paciente, que hemos mencionado al inicio, que también íbamos a tocar un poco sobre este tema, lo primero tiene que evaluarse con la decisión del traslado. Y esta decisión parte si es que existe un riesgo o beneficio del traslado del paciente. Estamos en un país que, pues, a la fecha, todavía nuestro sistema prehospitalario es aún, por decirlo, limitado, ¿no? Precario. Entonces hay que valorar siempre cuál va a ser la vía de traslado terrestre o aéreo y cuál va a ser el beneficio del traslado. Hemos tenido muchos pacientes, algunos, mejor dicho, en los cuales pues el traslado no fue el correcto, se tomó una decisión quizás apresurada o tardía y el paciente ya llega a la institución en una condición totalmente desfavorable, ¿no? Con un riesgo duplicado o triplicado de mortalidad. Entonces, lo primero es evaluar, y para evaluar la decisión nos podemos valer de todo lo mencionado previamente, de cómo es la evaluación inicial, de qué es lo que tengo en mi lugar donde estoy con el paciente, cuál es la prioridad de traslado a UCI o de ingreso a unidad. Con toda esa información, tomo la decisión. Si finalmente la decisión es, tengo que trasladarlo porque se va a beneficiar de un ingreso a unidad en ese momento y no puede esperar, porque a veces mencionarles que existen pacientes que pueden hacerse procedimientos de urgencia previo al traslado, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la intubación. A veces es preferible evaluar y trasladar a un paciente con vía aérea segura. O a veces hemos tenido pacientes con problemas neurológicos que requieren colocación de una válvula de urgencia para trasladarse de manera correcta y luego resolver el problema posteriormente. Y así hay otros ejemplos más en las cuales se pueden hacer intervenciones de repente menores o intervenciones, digamos, previas para que el paciente pueda ser trasladado de una manera más segura. Si se toma la decisión, es importante tener en cuenta cuál es la composición del equipo de traslado. ¿Qué personal va a trasladar a ese niño críticamente enfermo? ¿No? Va a ser personal médico, personal de enfermería, ambos, personal técnico, va a ser personal no médico. O sea, también eso es importante tener en cuenta, la composición del equipo de traslado y saber cuál es la realidad en la cual me encuentro. No solamente es la composición del equipo, sino es el entrenamiento del equipo de traslado. A veces hay lugares porque nos han referido pacientes y que existe de repente un médico o un enfermero o enfermero que está componiendo, ¿no? Está siendo parte del equipo de traslado. Sin embargo, su entrenamiento, por ejemplo, en vía aérea, su entrenamiento en accesos vasculares, su entrenamiento en resucitación de fluidos o resucitación por algún problema de paro cardíaco es aún insuficiente. Entonces, va de la mano no solamente una composición adecuada, sino que el equipo esté entrenado. Y realmente, y eso a veces hay que tomar esa decisión como un tema de gestión y un tema
ya de hospital, institución, el traslado de un paciente tiene que ser por un equipo altamente entrenado. Y si tiene que ir el médico o enfermero más entrenado, pues tiene que ir, porque es lo importante. Si no, ¿para qué uno busca un traslado si al final va a llegar en condiciones distintas a las que, o en las que salió el paciente? Hay que seleccionar los roles en el traslado. Cada personal del equipo tiene un rol, eso es importante. Y sobre todo esto, ¿no? La comunicación permanente, que es algo que también manejamos mucho con el sistema de referencias, de contrarreferencias, sistema de emergencias y los hospitales previos, ¿no? Comunicándonos. A veces no siempre el paciente con el que, de la manera en la que sale, de la manera en la que llega, pueden pasar muchas cosas durante el camino. Y eso es algo que necesitamos como equipo de emergencia, como equipo de UCI, saber previamente. Si durante el traslado se extubó de manera accidental y empecé a bolsear, pues me comunico y aviso al lugar donde voy a llegar por si acaso ya no está intubado, lo estoy bolseando. O si pasó alguna otra intercurrencia. Esto es sumamente importante. La comunicación debe ser permanente. Y aquí quiero mencionarles, ¿no? Algo que también es parte del enfoque inicial de un paciente crítico, que es el tema de la comunicación. Y esto es algo que también nosotros, comunidad de cuidados intensivos, queremos transmitir a todos los demás servicios, cuál es lo importante de una comunicación pre-UCI. La comunicación pre-UCI, ¿ok? La transmisión de la información es quizá de las variables más importantes dentro de todo el enfoque de un paciente en general y más aún de un paciente crítico. Esto lamentablemente, aunque ha ido cambiando un poco, cada vez hay más cursos, cada vez, digamos, hay una preocupación mayor por un enfoque más humanizado, por una comunicación más eficaz, pero sin embargo, no es que sea algo que se esté digamos, en todas las universidades o en todos los sistemas de aprendizaje de residentes o de especialidades, existe este tema, ¿no? En particular. Primero, mencionarles que para un paciente críticamente enfermo existe la oportunidad de la comunicación. Hay que, de manera oportuna, comunicar a los familiares o los cuidadores que el paciente va a ser trasladado o ingresado a una UCI pediátrica. La oportunidad es en el momento adecuado, en el momento justo. Esta comunicación, idealmente, si es posible y estamos dentro de la institución o un hospital donde haya cuidados intensivos, tiene que ser conjunta. Lo mejor es que antes que el paciente ingrese, entre el pediatra y el intensivista pediatra, se haga la comunicación inicial con el familiar previo al ingreso. Hay que buscar de manera permanente que los padres o cuidadores te hayan entendido por medio de una retroalimentación cuál es el diagnóstico de ingreso, cuál es el pronóstico del paciente, qué es lo que se va a hacer. Es muy importante tener eso en cuenta con los familiares, ¿no? Hay que tener también muy en consideración que existe una diferencia entre una patología aguda de una enfermedad ya conocida. Es muy distinto a un familiar que acaba de enterarse que su menor tuvo un accidente, o de un familiar que sabe que tiene un cáncer de 2, 3 años de evolución y que tiene una recaída, quizás ya tiene experiencia con ingreso a UCI antes. Esa información, ese conocimiento es muy importante a la hora de comunicarle el ingreso a la unidad o por primera vez o por segunda, tercera o cuarta vez, de acuerdo a la enfermedad. Evitemos siempre las versiones distintas. Y acá es por eso que es sumamente importante la comunicación entre el pediatra y el intensivista previo al ingreso a UCI, porque el enfoque es distinto y a veces tenemos algunas sorpresas, o somos muy pesimistas o somos muy optimistas, de ambas partes, tanto de pediatría como de UCI. Entonces, aquí pueden llevarse el familiar una versión diferente de la que realmente es la patología del paciente. Y siempre comunicar cuáles son las normas y las reglas de la unidad de acuerdo a donde estés, así como sus derechos y deberes de los familiares previo al ingreso a las unidades.
Entonces, ya para ir finalizando, los pacientes pediátricos que presentan una situación de riesgo vital o enfermedad requieren una intervención inmediata. Estos son prioridad uno, por ejemplo, ¿no? Y el tiempo en la decisión es primordial. El abordaje inicial no busca establecer, por ejemplo, un diagnóstico. Con el triángulo pediátrico no vas a saber qué patología tiene, qué diagnóstico es. No hay necesidad de eso. Lo importante es tomar la decisión si el paciente es potencialmente de riesgo vital o no, y pueda mantenerse toda la estabilidad y el equilibrio de funciones vitales. La evaluación siempre tiene que ser clínica, hay que valorar todas las variables fisiológicas con alta o baja sensibilidad o especificidad, todas las variables que ya conocemos, y sobre todo, y aquí lo menciono como parte y punto final importante, clave, el proceso de transferencia tiene que ser estructurado, adecuado, bien comunicado. No solamente cuando yo hablo de transferencia, me refiero al paciente que viene de provincia o que viene de un hospital de la capital y llega al instituto. Transferencia también de sala de operaciones a cuidados intensivos, también de sala de emergencia a cuidados intensivos, de hospitalización a cuidados intensivos. Todo eso tiene que ser siempre de manera estructurada y comunicada de manera eficaz, oportuna, ¿no? Y también a los familiares. Bien, yo les agradezco mucho la atención, espero que les haya tomado en cuenta todo lo conversado, lo presentado esta tarde, o esta mañana tarde, y pues si alguno tiene alguna consulta o alguna pregunta, encantado de poder resolverla. Gracias. Dice, ¿qué sucede si durante el traslado del paciente se intuba, se comunica al hospital de referencia y nos dicen que debemos entubarlo, pero no contamos con materiales en la ambulancia? Ok, si tú en una referencia previa tienes un paciente con un potencial problema respiratorio, tienes que tener en cuenta que ese paciente puede ser intubado durante el traslado. Por lo tanto, la ambulancia no debería partir si no cuentas con materiales para manejar vía aérea. O sea, no puedes trasladar o no deberías o no deberíamos trasladar pacientes con potencial riesgo de intubación sin materiales necesarios. Eso es algo que se debe gestionar. Entiendo, las realidades son distintas a nivel nacional, pero es algo que se tiene que gestionar y tiene uno que preocuparse porque el traslado sea seguro. Y no puede no haber materiales. O sea, tiene que haber, y si no, pues gestionar lo necesario o el tiempo que haga falta. De repente salgo media hora más tarde, salgo una hora más tarde, pero me consigo los materiales necesarios para hacer el traslado adecuado, ¿no? Porque ya evalué que existe un paciente con potencialmente el riesgo de intubación en general. Ahora, hoy en día, pues, lo ideal es que todo tipo de ambulancia de traslado de paciente crítico tenga todos los materiales completos, ¿no?